Con la moral tan alta como el alcance de sus fusiles, los soldados internacionalistas cubanos sembraron en la República Popular de Angola su sacrificio y su sangre para liberar al pueblo hermano de una vez y por todas del colonialismo y la opresión. Entre la pléyade heroica de jóvenes soldados del Servicio Militar General que cayeron en la tierra angolana, estaba el joven Rodolfo Codorniu Saldívar, residente en la Isla de la Juventud, nacido el 5 de marzo de 1965. En el 1975 mi mamá vino para acá, para la isla, con él, que era uno de los tres mayores, vino con él y dos menores más, y ella, divorciada, lo tuvo que internar en una escuela primaria Pino Alto, aquí en la isla, donde ella era donde podía trabajar el internado con los otros hermanitos. Ahí terminó su sexto grado. Cuando terminó su primaria, pasó para la secundaria, que fue en Batalla de Palo Seco, 3 años de secundaria. Cuando estaba en noveno grado, él escogió el pedagógico para hacerse maestro, la formadora de maestro de la de Majagua. Cuando empezó a cursar los primeros años de la pedagógica, él empezó a relacionarse con los alumnos nicaragüenses que empezaron a llegar a la isla para estudiar, y por la FEU, como era un joven muy destacado y tenía condiciones para intercambiar opiniones, que como esos estudiantes pensaban, como esos estudiantes veían el desarrollo en Cuba de la educación, y él empezó a intercambiar muchas relaciones amistosas, pero era más para conocer cómo pensaban, cómo querían actuar, qué querían de su futuro. Y entonces de ahí la misma FEU lo acogió él por la misión muy exitosa que tuvo dentro de esos estudiantes, y entonces fue recomendado por la juventud a participar con ellos, con dentro de lo que es pedagógico, con los estudiantes nicaragüenses de muy a lleno. Y ahí se supo muchas cosas que ahí se quedaron, porque la misión era el que sabía lo que ellos querían, el objetivo, lo que sí cumplió la misión muy exitosa. Le gustaba mucho el deporte, tenía muy poco tiempo ocioso en la casa, porque era deporte, la cultura, le gustaba mucho la guitarra, pintaba, y en el tiempo libre, en vez de dedicarlo a ir a una playa, lo que se iba con los campesinos a trabajar para ayudar a mi mamá económicamente. Se iba las vacaciones, parte de semana de receso, pero era en todas las organizaciones participaba, y a partir de eso pensaba mucho en el desarrollo, de cómo mi mamá nos estaba educando con el poco salario, y ayudó mucho en sí, trabajando con los campesinos, y lo que él hacía era para la casa. Fue muy poco tiempo en que tuve con él, relacionarme con él. Recuerdos que tengo de él son muy pocos también. Eh, éramos unidos, pero él siempre estaba con su deporte, con su guitarra, su música, ¿me entiendes? Era maestro, y entonces muy poco tiempo fue lo que yo pude vivir con él. Mi hermano Fofi y yo éramos muy unidos. Él le gustaba mucho el deporte, y yo siempre era muy pequeña, y me gustaba verlo como él crecía su deporte, porque le gustaba mucho. Y él siempre me decía: ven para donde estoy yo, para que aprendas, cuando sea grande, que aprendas de mí. Y yo le decía: sí, voy para allá, para donde tú estás. También él era una persona muy correcta, era muy recta, y le gustaba siempre andar serio, y yo siempre lo miraba y yo decía: ¿tú siempre vas a ser así? Dice: sí. Y él me decía: tú también tienes que ser así, igual que yo. Aparte de que él siempre me decía: pórtate bien en la escuela, sé una muchacha disciplinada. Le gustaba tocar mucho la guitarra, pero él también tenía una mesita, y con un peine, él tocaba mucho el peine, y él me decía: dale, baila, que yo te voy a tocar. Y yo le bailaba, y me decía: tú verás que tú vas a ser una buena bailarina. Digo: sí, sí, mientras que tú tocas la mesa, yo voy a ser una bailarina. ¿Ve? Y entonces siempre andaba conmigo, pero siempre guiándome por un buen camino, porque mi mamá siempre estaba trabajando, porque él era el eje de la casa.
Él era siempre el que estaba en todo, la comida que te hace falta, mi uniforme, mi hermana, siempre me dijo, cuídate bien, pórtate bien en la escuela para que seas grande y que mañana, en un futuro, te vas a acordar de mí siempre. Bueno, en el 1983, cuando él fue captado por el comité militar para cumplir una misión hacia Angola, él le hizo llegar a mi mamá de que su llamado era para fuera de este país. Mi mamá se opuso y le estaba diciendo que no, que dijera que no porque él era el mayor y que él no estaba en condiciones de salir de este país porque era el eje central de los 5 hermanos y que ella quería esa ayuda aquí, no afuera, porque tenía temor de, como todas las madres, a que pasara algo, un país lejos, otra cultura. Pero él dijo en la casa, en la sala, que él iba a ir y que iba a cumplir con su misión. Mi mamá después tuvo otro encuentro con él cuando él pasó la primera semana preparándose en Loma Blanca, que vino de pase a la isla. Mi mamá le dijo, voy a ir a donde está el jefe de la misión y voy a decir que tú no puedes ir porque tienes problemas nerviosos, porque eres un niño que eres el mayor y que no puedes cumplir esta misión. Y él dijo, si tú haces eso y vas a esta misión, me mato primero. Él salió cuando la invasión a Granada y mi mamá estaba muy preocupada porque pensó que esa misión de él era para Granada. Y en una ocasión ya, cuando él se retiraba, ella le dijo, no te vayas para el puerto, que ella recogía en la cocinita a todos los compañeros que iban de misión. No dejes de irte y despedirme de mí cuando ella trabajaba en la bodega Tanajito, en la de Majagua, para poderte ver cuando te vayas de nuevo para Loma Blanca. Y le dijo, no me vayas a ver, no me busques, porque esta misión es mía y la voy a cumplir. Con o sin, bajo el concepto tuyo, yo dije que sí, delante de un colectivo grandísimo de compañeros de la juventud y el partido, y di mi sí y voy por ese sí. Mi mamá se puso muy mal y cuando él se fue, no dijo el momento que se iba para que mi mamá no tuviera que... lo viera a partir de que... Rodolfo Codorniu Saldívar fue un gran aficionado al deporte y a la cultura. Su deporte favorito era el judo. Para ello tenía talento y lo demostró en varias competencias y a los 17 años llegó a ser campeón de su división en 1982. Le gustaba mucho la pintura y realizó varios cuadros que fueron expuestos en la galería de la Casa de Cultura de Santa Fe y Nueva Gerona. Se deleitaba escuchando música y bailando. Yo conocí a Rodolfo, nos conocemos del poblado de Santa Fe, estudiamos juntos, estamos criados en el mismo poblado a veces. Y bueno, posteriormente ya lo volví, cuando fuimos llamados al servicio militar, nos incorporamos a la misión en Angola. Yo llegué a Angola en el año 83, en el mes de octubre, y Rodolfo llegó en el mes de noviembre. Allí bueno, estaba en un batallón en la provincia de Mosico, en la ciudad de Luena, allí yo me encontraba solo y en el mes de noviembre llegó un grupo de compañeros nuevos y es donde yo veo que Rodolfo llega a ese batallón. Y bueno, eso me llenó de alegría porque yo en ese momento me encontraba solo en esa unidad. Y al ver a un compañero de la isla, entonces eso me sirvió no sé, me dio más fuerza estar en ese lugar. Y ahí comenzamos una relación ya de amistad que teníamos desde Cuba. Rodolfo fue incorporado a un batallón de infantería, a una compañía de infantería, y yo me encontraba de jefe de pieza de un pelotón de morteros 120. Rodolfo era un joven muy entusiasta. Rodolfo como persona era una persona muy tratable, muy comunicador. En Angola los amigos realmente, ahí es donde realmente se ven los verdaderos amigos, porque Rodolfo estaba por un lado y yo estaba por otro, por un mismo batallón. Y cuando Rodolfo tenía un reenganche, como le decíamos nosotros en Angola, es un poquito más de comida, Rodolfo me llevaba, yo le llevaba a Rodolfo también, es decir, teníamos una amistad muy bonita.
Rodolfo permaneció cerca de 4 o 5 meses en ese lugar conmigo ahí, en ese batallón. Posteriormente llegaron haciendo solicitudes para cursar los estudios de la lucha contra bandidos y Rodolfo decide marcharse de ese lugar porque él piensa que él se sentía allí inutilizado, porque realmente estábamos en ese lugar esperando las misiones y realmente no llegaba ninguna misión y él decidió irse a la lucha contra bandidos. Rodolfo era muy activo en ese sentido y es que cuando me plantea que se quiere ir, que se va, que me voy a quedar solo, me dice, entonces bueno, yo me quisiera ir contigo, pero desgraciadamente no me puedo ir. La tarea mía, la misión mía es otra aquí. Yo soy jefe de pieza y un jefe de pieza de mortero no se prepara en un día. Yo te digo que te cuide, me escribe y entonces, bueno, decidimos mantener una comunicación por correo interno ahí en Angola. Él se fue, nos mantuvimos carteando en el correo interno ahí. Rodolfo le gustaba mucho la pintura, antes de irse me regaló unas pinturas de él, incluso me regaló un pullover que él tenía, me lo dejó como recuerdo. Y todo el mundo hablaba bien de Rodolfo. Ya, bueno, Rodolfo se fue. Un momento determinado dejé de recibir correspondencia de Rodolfo. Me comunicaba con los familiares en Cuba. Me decían que Rodolfo estaba bien, que no me preocupara. Yo lo conocí a él generalmente cuando pasábamos la previa en Pilar del Río, en Candelaria, donde nos dan un pase para acá, para la isla, y yo no tenía dinero y él me dice, ven que yo te voy a pagar el pasaje para acá. Vinimos para acá y cuando regresamos para Candelaria, partimos para la República Popular de Angola. En el Dionisio vino en un barco. Llegando allá a Angola, también pasamos las escuelas de lucha contra bandidos. Él era una persona fuerte también, era agradable, bien parecido, no tenía temor a nada. Solamente me hablaba de cuándo íbamos a tener una acción combativa contra la UNITA. Una vez que terminamos de pasar la escuela de lucha contra bandidos, nos separan. Él me hace cartas donde él se encontraba en la provincia de Malanchi y en las cartas que él me hacía, él me dibujaba y me decía, cuídate hermano, pronto nos volveremos a ver, pero bueno, yo afortunadamente tuve que partir para la provincia de Malanchi, ahí nos encontramos juntos y nos mandaron para el puente Cutato. Por su valentía y responsabilidad, su disciplina y firmeza en los combates, fue condecorado a los 18 meses de servicio con la medalla de combatiente internacionalista de primera clase. Nada lo detenía en el combate frontal, pero un enemigo solapado e invisible acechaba en las durísimas condiciones de la vida en campaña. Del puente Cutato cruzamos para el puente Casay. Una vez más que estuvimos en el puente Casay nos mandan para una brigada pequeña donde él desgraciadamente empieza con una enfermedad, con fiebre. Le da el paludismo. Una vez que le da el paludismo se le complica con una anemia. Desgraciadamente seguimos con la enfermedad y se complica más con la hepatitis, donde ya mandan a buscar los helicópteros. En aquel entonces se llamaban La Flecha. Cada vez que los helicópteros se iban a acercar a la unidad donde nosotros estábamos, o sea, ahí en ese lugar, no podían bajar. ¿Por qué? Porque la UNITA la teníamos muy cerca y le tiraban a los helicópteros. No sabíamos cómo nosotros poderle responder. Nosotros respondíamos para esos lugares, pero el helicóptero no podía bajar hasta tanto no llegara el 2021. Recuerdo que ese día no pudieron bajar los dos helicópteros a recoger a Rodolfo Cordoví Saldívar y hubo que dejar esa maniobra para el otro día porque ya era muy atardecer, donde la orden del general de la misión, Leopoldo Cintafría, el actual general, el ministro de la Fuerza Armada, era que había que recogerlo y mandaron 2021. Esos 2021, bueno, respondieron como tenían que responder a 200 metros a la redonda donde nosotros nos encontramos para poder cargar a Rodolfo Cordoví, montarlo en la camilla, montarlo en el helicóptero y que partiera para Luanda. Durante una acción militar contrajo una mortal enfermedad, meningitis encefálica, que se llevó aquella vida en la flor de sus 20 años. Murió en el hospital de Luanda el 15 de julio de 1985. Mi mamá a partir de ese 15 de julio, mi mamá ya fue otra persona que lo sufrió tanto hasta que falleció al cabo de los 26 años que ella estuvo sufriendo esa pérdida hasta que ella falleció. Y yo le puedo decir que para mi mamá no hubo
hubo una playa, no hubo un festival, no hubo un momento bueno en la familia, porque siempre recordándolo a él. Y como usted misma ha visto aquí, en esta casa, en esta sala, permanece la foto de él, su diploma de haber cumplido una misión de la lucha contra bandidos, que él fue súper, un militar que cumplió una misión muy, vaya, no pensábamos que iba a poder salir tan satisfactorio. Donde quiera que estuvo, cumplió con toda la misión y por desgracia la vida, mira el destino que lo jugó, que cuando terminó de cumplir falleció, porque había cumplido todo. Y venía con mucho, en las cartas, muchas cartas escribía y nos decía en las cartas, mi tierra negrita, mi tierra angolana. Siempre con mucho amor a esa tierra angolana. Y decía cuando llegara a Cuba, quería dar una vuelta a Cuba con mi mamá y nosotros, la familia en sí, porque él quería disfrutar con la familia lo que él en 2 años sufrió, trató de ayudar, de luchar contra las enfermedades y con todo lo que se le presentó allí. Y mi mamá nunca más pudo ser mi mamá, aquella madre que fiestaba, aquella madre que celebraba un fin de año con mucho amor. Le voy a contar algo que en el primer año del fallecimiento de él, fue en julio, como le decía, en diciembre del 85, esperando el 86, mi mamá dijo que nada más que se iba a cenar con Gris, porque no se podía no podíamos comer una carne que ella tanto deseaba haber celebrado con él, y ese momento fue muy triste en la mesa y ese día no comió nadie. Y hasta que ella siempre decía a mi hermana Raiza que ese dolor era un dolor que nunca se podía ni olvidar ni explicar el por qué le tocó a él, pero le tocó. Y había que resignarse, había que luchar. Y aún así, pero nunca dejó de pensar en él, ni en esa pérdida tan grande que tuvo. Ciertamente, cuando concluí la misión en octubre del año 85, que tengo cumplimiento de misión en Angola, regreso para Cuba. En Angola, esperando un vuelo para venir para Cuba, me entero del fallecimiento de Rodolfo, lo cual fue una noticia muy dura para mí, porque realmente nos comunicábamos y era mi hermano, le tenía mucho aprecio. Y ya a partir de ahí, bueno, ya a Cuba, visité a la madre. La madre tuvo mucha confianza en mí, me entregó las cartas, unos documentos de Rodolfo, y yo, bueno, los doné al Museo del Internacionalismo, ahí en el Parque el Museo Municipal, y allí pueden ver unas cartas, algunas pertenencias de Rodolfo. Pero sí les digo que sí fue un hombre valiente, fuerte, sin temor a nada. Lo digo porque lo vivimos, lo viví, lo conocí y todavía lo sigo conociendo, y le digo a su familia que lo tenemos en el corazón todos los cubanos. Yo quiero decir que yo, como hermana de él, me siento pero tan orgullosa que él haya ido a cumplir una misión. Aparte de que mi mamá siempre le dijo que no, él siempre se mantuvo que él tenía que cumplir con la revolución, porque él iba a ser tan importante como nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y que él iba a ser un buen militar y que iba a ser para poder ayudarnos a nosotros 5 que éramos muy pequeños. Pero aparte de eso, me siento orgullosa de ser hermana internacionalista, porque es un orgullo para toda la familia de nosotros. Y siempre mi mamá, cuando murió, sufrió, como dijo mi hermana Raida, y lo lloró siempre. Pero siempre lo recordamos como una persona muy grande, como hoy en día Venezuela recuerda a Hugo Chávez. Hoy los cubanos regresan a Angola. Van contra las enfermedades como aquella que cegó la preciosa vida de Rodolfo Codorniu Saldívar. Por eso es un símbolo, por eso no perece su recuerdo ni su ejemplo, sino que acompaña a estos nuevos soldados con batas blancas, renacido, fructificado y vivo, esparcido como plena semilla de redención.